Bueno, ahora sí formalmente vamos a comenzar lo que sería la primera clase en aula, pero que la vamos a hacer en forma habitual de nuestro PIR 1. Algo les anticipé en la presentación respecto de que vamos a trabajar con la noticia en esta primera parte del año. Y antes que nada quiero pedirles algo que va a ser fundamental para nosotros. Y cuando hablo de nosotros hablo tanto de lo que es PIR específicamente como de lo que es locución, porque esto también lo van a ver en locución. Necesitamos que escuchen radio. Puede ocurrir que algunos de ustedes tengan como costumbre informarse a través de la radio, entretenerse a través de la radio. Puede ocurrir que otros elijan otros medios para hacerlo, es algo que no está mal. Pero nosotros necesitamos que escuchen radio para familiarizarse con lo que vamos a hacer nosotros, porque en definitiva, tanto el trabajo en locución como lo que van a ver en PIR necesita mucha escucha de radio para que ustedes vayan empezando a incorporar cada uno de estos elementos que va a ir viendo y vayan encontrando el sentido que tiene, porque los vamos a ir aplicando clase tras clase. Y más aún cuando empecemos a tener la posibilidad, volviendo ya al espacio físico de la escuela, de transitar por los estudios, hacer práctica con operador, con micrófono, donde vamos a empezar a aplicar mucho más concretamente y van a ustedes poder ver cómo funciona la escucha de radio aplicada a los ejercicios que vamos a ir trabajando. Entonces, esta es una primera cuestión que ustedes tienen que tener claro y que además se va a sumar con un ejercicio que habitualmente todos los años proponemos en forma conjunta con Cristina Taboada, que es la profe de locución, que es justamente una serie de pautas para realizar un trabajo práctico que está vinculado con la escucha de radio. Trabajo práctico que tiene una calificación aparte de lo que es la calificación del cuatrimestre, que de esa manera les va a permitir a ustedes tener una nota más en el desarrollo de esta cursada. El sistema de calificación es a través de exámenes parciales y al final del cuatrimestre ustedes van a encontrarse con un examen que se denomina tripartito, que es un examen donde se realiza una evaluación de la que participan locución, foniatría y PIR, que generalmente está armado ese examen por PIR, con obviamente la anuencia y en combinación con las otras dos profes, pero es la evaluación general que se hace por parte de los tres docentes, que si bien son notas individuales, o sea, califica locución, califica fono, califica PIR, no deja de ser un examen donde se toma en concepto global lo visto a lo largo de las tres materias en el cuatrimestre. Este va a ser el sistema de calificación, este va a ser el sistema de trabajo, pero insisto, van a encontrarse ustedes con que la escucha de radio es muy pero muy importante para todo lo que vamos a estar abordando de ahora en más. Hecha esta aclaración, o al menos presentación de cómo va a funcionar, les comento un poco más en detalle cómo vamos a ir trabajando. Como les dije en la presentación, vamos a trabajar mucho sobre la noticia, con todo lo que esto implica. En la escucha de radio que les pido, ya sea AM, FM, pero fundamentalmente en AM, lo van a notar más, la radio divide su programación con los que son los programas específicos, con conductor, columnistas, donde se reparte el juego y donde hay contenidos propuestos previamente y que tienen que ver en general con la actualidad, con lo que va transcurriendo, y con lo que es específico de el trabajo de cada integrante de ese equipo que está al aire, si tienen columnista político, de economía, de deportes, de interés general, de espectáculo, con una separación de lo que sería el servicio informativo que cada radio tiene y que cada hora, cada media hora, cada 20 minutos, depende cuál sea la pauta artística del medio, aparecen en el aire con un esquema informativo que a veces hasta difiere del programa que está al aire, porque el informativo tiene como una especie de agenda propia, pero que responde artísticamente a un concepto que impone la radio respecto de cortina musical, tipo de redacción, tipo de lectura. Entonces son las cositas que cada radio va marcando como su propio estilo, su propia tendencia, y que hace justamente también a fidelizar de pronto al oyente, que elige a unos por sobre otros. Vamos a transitar estos caminos donde por un lado iremos aprendiendo lo que es el trabajo de redacción de noticias en radio,
Y también cuáles son las fuentes que generan esa información, es decir, desde dónde yo me nutro para poder hacer esa redacción de noticias. Me puedo nutrir de cables de agencia, por ejemplo la agencia Telam, me puedo nutrir de portales informativos, de los diarios vía web, de medios internacionales. Se pueden utilizar las redes sociales también con la reserva del caso, cuando son fuentes genuinas, por ejemplo, las cuentas oficiales de medios, organismos del gobierno, periodistas reconocidos, con la cautela de siempre, obviamente, porque no podemos darle crédito a todos, pero también van a encontrar otras fuentes. Puede ser la tele, puede ser un periodista de exteriores que aporte un dato, pueden ser oyentes que con sus mensajes y sus llamados nos alertan de algún suceso periodístico que por supuesto deberemos chequear, es decir, diversas fuentes. Y de cada una de ellas iremos viendo cómo tomamos ese material para volcarlo a una redacción que suene a radio. O sea, que al ser leída por el locutor logre el efecto informativo que nosotros buscamos en el oyente. Estos van a ser los primeros pasos que vamos a ir desarrollando. Van a encontrar ustedes en la carpeta Apuntes, en el campus de Éter, una serie de elementos para empezar a desarrollar esta parte teórica, donde les voy a consignar algunos ejemplos de cables, de agencias de noticias y de fuentes periodísticas para empezar a trabajarlos en lo que yo denomino habitualmente traducción. No porque estén en otro idioma, sino porque en general todo lo que aparece como fuente desde lo gráfico está pensada en una estructura de gráfica. Es decir, si nosotros tomamos un cable tal como viene redactado por parte, por ejemplo, de la agencia Telam, vamos a ver que si lo copiamos y lo pegamos, ocuparía casi el espacio en cantidad de líneas de un medio gráfico, cualquiera. Es más, si hacen el ejercicio, en más de una oportunidad ustedes van a encontrar que un cable que aparece publicado en Telam, probablemente al día siguiente, casi textual, lo ubican en algún diario de tirada nacional, por ejemplo, sin mayores cambios. Pero para radio eso no siempre sirve, porque el idioma gráfico es una cosa cuando uno lo lee para uno, en silencio, distinto a cuando uno tiene que leerlo en voz alta y tiene que escucharlo el oyente. Uno muchas veces tiene que adaptar ese idioma al idioma de radio, al idioma oral. Pero además tenemos que resumirlo porque tenemos un tiempo muy determinado. Ustedes piensen que un informativo en radio generalmente ocupa 2 minutos al aire. Y en eso vamos a incluir la lectura del cable, vamos a incluir el audio, por ejemplo, que acompañe la noticia, con lo cual es muy reducido el tiempo. Entonces tenemos que afianzar mucho el tema redacción para poder adaptarlo a lo que va a ser la lectura. Esto va a ser parte de nuestros primeros trabajos. Empezar a discernir cuáles son las fuentes, empezar a establecer cuál va a ser el criterio para tomar qué es noticia. ¿Por qué determinado elemento, por qué determinada información considero que va a ser noticia y que tiene que ser conocida por nuestros oyentes? ¿Cómo voy a clasificar el orden de esas noticias? ¿Cómo le voy a dar importancia a una por sobre otra? Bueno, esto va a ser parte de la base sobre la que iremos trabajando. Les decía, en el campus van a encontrar algunos de estos ejemplos. También van a encontrar una cosa que va a ser muy importante, que es cómo vamos a trabajar con las portadas de los diarios. Acuérdense de esta expresión, portadas. Habitualmente ustedes van a escuchar que se habla de las tapas de los diarios. La realidad es que tapas tienen las cacerolas, tapas tienen los tupper, que habitualmente uno se olvida, no las encuentra cuando los busca y los tupper generalmente no los devuelve y son reclamados después. Entonces, los diarios tienen portadas. Van a encontrar también una presentación de cómo vamos a trabajar una lectura de portadas, qué partes de la portada de los diarios y nota de los diarios vamos a ir trabajando. Es otro elemento que también vamos a necesitar en PIR, que ustedes se acostumbren a leer diarios. Tienen afortunadamente hoy muy buenas aplicaciones para leer diarios online, tanto nacionales, tanto del interior del país, tanto del exterior. Sobre todo en estos tiempos que tenemos muchísimo bagaje de información y con lo que está transcurriendo con el tema coronavirus tenemos aristas de todo tipo para ir analizando. Y es muy importante que ustedes puedan ir armándose mentalmente esa especie de tamiz para ir viendo cómo cada medio
va procesando una misma información de acuerdo a su tendencia ideológica, su tendencia política, su idea general de cómo debe ser llevada la información. ¿Está? Entonces, además de la escucha en radio, también tengan en cuenta empezar a acostumbrarse a leer los diarios, mínimamente por internet. El diario en papel cada vez es menos demandado, cada vez está casi aparentemente en vías de extinción, pero se sigue editando y también es bueno poder acceder al manejo del diario en papel porque no siempre en la versión digital van a encontrar todo lo que está en el papel y esto probablemente sea algo que iremos viendo ya cuando podamos reencontrarnos en el aula.